Bueno, ¿cómo están todos? Creo que ya estamos transmitiendo en vivo, así que vamos a terminar de hacer unos últimos ajustes. Así que si me ven bien, les voy a pedir que me vayan comentando. Si me escuchan y me están viendo bien. Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente nos volvemos a encontrar en esta ocasión con un motivo muy especial. Este es un enlace, digamos, este live va a ser transmitido desde Universo TEA y posteriormente en el grupo, ¿sí? En la página de Autismo Grupo de Apoyo DAVEM. Aprovecho como para enviarle muchísimas gracias por la invitación a participar de este evento digamos, a Edgar Herrera y a toda su familia, a todo su equipo, ya que este live forma parte de una gran cantidad de charlas que se están brindando con motivo del primer aniversario de este grupo, originado por Edgar y su esposa, ¿sí? Que tienen la misma finalidad que un montón de otros grupos, que es la de poder concientizar y la de llevar información y generar, ¿no?, un cambio paradigma y de un montón de aspectos relacionados, en este caso, con el autismo. Así que aprovecho como para nuevamente decirle muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros con Silvia, con María Silvia, mi esposa, poder formar parte de este evento desde Universo TEA. Así que vamos a dar inicio ahora. Habíamos pensado en que las temáticas eran muy variadas y quizás uno de los temas que todavía genera mucha confusión y es bastante controversial todavía, que genera mucho debate y que quizás mucho más que nada es bastante desconocido, son los cambios que ha presentado la noción de autismo desde el DSM-4 hacia el DSM-5. El DSM es el Manual Estadístico y Diagnóstico de la Asociación de Psiquiatría Americana, ¿sí?, en Estados Unidos, y es hoy por hoy, digamos, el patrón del cual uno se va a guiar en cuanto a criterios diagnósticos como para poder hacer un diagnóstico de una serie de condiciones del neurodesarrollo o cualquier otra condición neuropsiquiátrica, porque a ver, el DSM se focaliza también en un montón de otras entidades. Lo importante a tener en cuenta es el hecho de que se han generado cambios, que por ahí todavía generan un poco de confusión. Existe también otro manual del cual uno, digamos, se nutre para poder realizar, digamos, tener estos criterios diagnósticos, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la OMS, ¿sí?, que es el CIE-10, que ahora está en su nueva versión, ¿sí?, que es el CIE-11, que bueno, que todavía estamos muy lejos todavía de poder usar eficientemente en la Argentina. Por ahora nos estamos focalizando más que nada en el DSM-5. Bueno, ahí veo que se ha conectado Edgar. Bueno, como le decía Edgar, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor para nosotros formar parte de este gran evento. Y vamos a arrancar ahora. Voy a poner compartir pantalla porque tengo preparado un Power. La verdad que esta modalidad es mucho más cómoda porque nos va a permitir poder ver una disertación de otro modo, ¿no? Un poquitito de paciencia hasta que esto se va cargando. Yo por ahí les pido disculpas, lo mío no es la tecnología, así que por ahí no es lo que más a mí Ahí estamos. Sí, me demoro un poquitito, pero ya estamos, ya arrancamos. Casi le agrego una placa de más. Bueno, y le quiero mandar muchos saludos a toda la gente que nos está viendo, a la gente de Universo TEA, a los seguidores de Universo TEA. Bueno, veo, por ejemplo, acá a Natia Roca, Julio Oroño, a Edgar, también a Mariela, a Fernanda, a Pamela Bayay, a José Foglia, a Silvana Tolosa, a Florencia, y bueno, y a todos, a Mariana Miño, a todos los que nos vienen siguiendo. Vamos a empezar. El tema de hoy era poder hablar de los cambios que se han dado a nivel del concepto de autismo
versus el DSM-4 con el DSM-5. Y esto siempre tiene un contexto que escapa no tan solo, a ver, esto digamos tiene que ver no tan solo con los cambios nosológicos en el sentido de que aumentaron las investigaciones y que aumentaron, digamos, también mejoraron los criterios diagnósticos, sino que esto obedece también a un contexto histórico, y como yo soy en ese aspecto, y Silvia va a dar fe de eso, un apasionado de la historia, vamos a hacer un breve repaso. Este señor es Donald Triplett, que es la primera persona diagnosticada oficialmente con autismo. Si bien sabemos que el autismo ha existido desde siempre, lo que hizo Leo Kanner es escribir el cuadro clínico, pero el autismo, digamos, no es que existe empieza a existir como entidad, digamos, registrable, objetivable y diagnosticable desde Leo Kanner, pero anteriormente siempre existió. Y este señor, Donald Triplett, fue la primera persona diagnosticada con autismo. ¿Qué podemos decir de Leo Kanner? Primero que nada, Leo Kanner no es el primero que utiliza la palabra autismo, sino que esta es una palabra que es acuñada por Eugen Bleuler, que era un psiquiatra europeo, si no mal recuerdo suizo, quien utiliza por primera vez el término autismo en el año 1911, porque él describía, ¿sí?, que había un grupo de niños que estaban encerrados en sí mismos, y lo considera como un elemento que era parte en ese momento del diagnóstico de la esquizofrenia. ¿Sí? Hay una serie de aspectos importantes a tener en cuenta, digamos, cuando uno hace el diagnóstico de esquizofrenia, y dentro de eso existía, digamos, la palabra autismo, y había sido acuñada precisamente por Bleuler en ese año. Leo Kanner, que es un médico vienés, digamos, lo utiliza, digamos, utiliza esta palabra para hacer referencia a un síndrome, ¿sí? Él lo llama así, y lo describe como la falta de contacto con las personas, ensimismamiento y soledad emocional. Y no era el primero que percibía los síntomas, pero sí que fue el primero el que lo empieza a diferenciar de la esquizofrenia, ¿no? Él hace su publicación, que es el de los trastornos autísticos del contacto afectivo, en 1943, y es el que empieza a sembrar los fundamentos del estudio del autismo en sí, ¿sí? Es ahí donde él hace la descripción del autismo como entidad. Entonces él lo diferencia de la esquizofrenia. Y en 1956 empieza a publicar un nuevo artículo con muchísimo más casos de los que había descrito en el año 1943, en este caso ya había un estudio de 120 casos, en el año 1956 es que realiza esta segunda publicación. Pero Kanner es el primer responsable de una hipótesis bastante compleja, ¿sí? Que trajo muchísimas consecuencias, y es que en el año 1943, cuando él hace digamos, la descripción del autismo en sí, de este trastorno autístico del contacto afectivo, habla de que esto estaba causado por una relación fría del niño con la madre. Es obvio que Kanner estaba sumamente influenciado por el pensamiento psicoanalítico de la época, que era, digamos, el que de alguna otra manera prevalecía por encima de lo que era la psicología y la psiquiatría, ¿sí? Entonces, decían de que en realidad eso tenía que ver porque las madres se abocaban a sus tareas profesionales y que había perdido parte del instinto maternal. Esto lamentablemente es un concepto obviamente totalmente errado, y para la época también cargada con una cuota de machismo. Nosotros no nos olvidemos, año 1943, en un contexto de Segunda Guerra Mundial, todos los hombres en la guerra y las mujeres eran las que trabajaban, ¿sí? Y sostenían el hogar. Entonces, precisamente a través de eso es que él también hablaba de esto, de que se abocaban a las tareas, digamos, personales, y que habían perdido este instinto maternal. Es así como el psicoanálisis, pido disculpas si hay algún psicoanalista viendo, yo no vamos a hacer una detracción del psicoanálisis, pero sí vamos a nombrar lo que efectivamente es. Bruno Bettelheim, que es un psicoanalista, aquí de gran notoriedad porque él termina de fortalecer la teoría de las madres nevero, las madres heladera, ¿sí? Y en su relación directa con el autismo. Y esta es una idea que adquirió en su momento gran relevancia, que la verdad que destruyó la vida de muchas personas, porque al acusar a una madre, ¿sí?, de la condición de su hijo o de lo que a su hijo le sucedía en ese momento, la verdad que ha sido sumamente caótico para un montón de familias. Y eso falta muchísimo tiempo, ¿no? Hasta pasado la década del 70,
para que un autor, Bernard Rimland, en su libro Autismo Infantil, empieza a hablar de las bases neurobiológicas también del autismo y empieza a desterrar el concepto de la madre nevera. Sin embargo, Kanner es el que ve que su teoría de madre nevera no se podía sostener en el tiempo, porque los hermanos de niños con autismo eran criados por estos mismos padres que supuestamente eran poco afectivos o que habían perdido el instinto maternal y paternal, pero no tenían casi ningún problema en la conducta, ni ninguna dificultad, digamos, para relacionarse, ni ningún desafío en ningún área. Entonces no era una regla que se podía aplicar a todos los niños, porque se había visto que no todos los niños que tenían estos padres, entre comillas, fríos, tenían autismo, y había un montón de niños con autismo que tenían padres que no eran fríos, o sea, no había una correlación. Entonces él empieza a ver que esta teoría se empieza a caer. Y recién en el año 1971, casi 30 años después, él termina sosteniendo que se ha equivocado. Y escribe un libro que se llama En defensa de las madres, donde se arrepiente de todos los daños que su teoría había generado. Sin embargo, acá el gran responsable quizás no es Kanner, sino es Bettelheim con su teoría de las madres neveras, ¿no? Que genera muchísimo daño en lo que tiene que ver con el impacto familiar, ¿no? Que va a producir esto. Acá les voy a mostrar, ya sigo, disculpen. Al mismo tiempo, Hans Asperger, también que es un médico vienés, realiza un estudio parecido, pero en el año 1944, pero con un grupo diferente de niños, donde él notaba que estos niños eran, digamos, aquellos niños que, por ejemplo, tenían características similares a las descritas por Leo Kanner, pero tenían un lenguaje mucho más amplio, ¿sí? Tenían lo que podríamos decir conductas mucho más adaptativas, pero que él las denomina psicopatía autísticas. Psicopatía no haciendo referencia a que los niños eran psicópatas, sino que psicopatía autística, porque psicopatía viene de personalidad. Entonces él empieza a ver que este autismo era como parte de la personalidad del niño, ¿sí? Entonces él describe estos casos, pero Hans Asperger estaba en ese momento en Viena, luego de la caída de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, digamos, se pierden todos sus escritos y son recién, de alguna otra manera, recuperados por Lorna Wing en la década de 1980, y es así donde ella, a estos casos, ¿sí?, que había investigado Asperger y que los había descrito, ella también hace la descripción, digamos, ve que coinciden con la descripción de un montón de casos de niños actuales en ese momento, en 1980, y decide llamar, a esta entidad nueva que se ve en estos niños como síndrome de Asperger en honor a Hans Asperger. Voy a nombrar solamente 2 o 3 palabras para que conozcan a Bruno Bettelheim. También, digamos, él aporta, digamos, hace un aporte al autismo que con el tiempo no se sostiene porque lo relaciona con una psicosis infantil. Hasta el día de hoy, digamos, se siguen sosteniendo un montón de estos puntos. Se siguen sosteniendo un montón de puntos, digamos, que carecen de validez científica y que siguen vigentes aún. Es más, Bruno Bettelheim tenía en su clínica, era una clínica privada donde los padres dejaban a sus niños, ¿sí?, para recibir el tratamiento, y tenían prohibido los padres la entrada, ¿sí? Y tenía él en el patio de su clínica esta estatua, que era una estatua que estaba, digamos, apoyada sobre la tierra, o sea, sobre el patio, que se llamaba la dama, ¿sí?, o también la madre, como se puede traducir, y los niños que estaban internados en ese lugar, en esa clínica de Bettelheim, eran sometidos a diferentes rutinas donde tenían que golpear, patear a esta estatua porque simbolizaba a su madre. Entonces era patear, golpear a esa madre que los había rechazado por haber perdido ese instinto maternal. Y la verdad que esto es, la verdad, sumamente complicado. Después de que el autismo se desprende, ¿sí?, de la psicosis, aparece el DSM-4, que es donde el autismo empieza a englobarse dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, y es donde se empieza a ver una clasificación mucho más organizada, ¿sí?, del autismo en sí. Es así como el DSM-4, ¿sí?, que se publica en el año 1994, empieza a aparecer el trastorno autista o autismo en la niñez, el síndrome de Asperger,
el trastorno desintegrativo de la infancia, el síndrome de Rett o trastorno de Rett, el autismo atípico y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. ¿Qué es lo que se vio con el tiempo? Si nosotros vemos en este cuadro, paralelamente, la clasificación de la OMS, que es el CIE-10, tiene una correlación, digamos, con el DSM-4. Por eso es que deberíamos usar el CIE-11, que tiene una correlación con el DSM-5. Ahora, siempre pensamos de que estas guías y estos manuales son para criterios, pero lo fundamental siempre es la clínica. El profesional no debe ser un mero marcador de criterios, como una checklist, diciendo tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene autismo. No, solamente nos sirve, digamos, como orientación en cuanto a los criterios diagnósticos, pero no tenemos que convertirnos en devotos ni del DSM, ni del CIE-10, ni nada. Saber que existen, saber que es el patrón del cual uno toma los criterios para poder hacer el diagnóstico, pero no tenemos que olvidarnos de la clínica. Es más, hay un montón de elementos que surgen y que a veces están por fuera de los manuales y que uno los va conociendo, especialmente en las mujeres. El trastorno generalizado del desarrollo no especificado tiene una característica importante en el DSM-4, que era todos aquellos casos de autismo donde uno veía que estaban caracterizados, pero no encajaban dentro del autismo, dentro del síndrome de Asperger o dentro del síndrome de Rett, etc., se colocaban o se categorizaban como trastorno generalizado del desarrollo no especificado. ¿Sí? En ese momento el DSM, cuando hablaba de autismo, hacía referencia básicamente al descrito por Kanner, donde había marcadas dificultades en las áreas sociales y de interacción, con un lenguaje escaso y con dificultades en la intención comunicativa, y que a veces estos desafíos eran en ese momento considerados como severos. Ya vamos a hablar un poquitito de esto de severo, que ya no se debe hablar más así. Siempre asociado a discapacidad intelectual, eran niños que tenían una marcada dependencia y que tenían frecuentes conductas disruptivas. También después empezamos a ver que aparece el síndrome de Rett, ¿sí? Dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, que también era identificado por un médico austríaco, que lo describe por primera vez en el año 1966, y que se daba casi exclusivamente en niñas, pero sí puede, digamos, afectar a niños, y que se debía a una mutación en el cromosoma X dominante, en lo que se llama su brazo largo. No vamos a entrar en estos detalles técnicos, pero lo importante es que este síndrome de Rett se caracterizaba por la presencia de alteraciones o malformaciones a nivel craneal, ¿sí? La presencia de movimientos particulares en los brazos, las alteraciones motoras y la presencia de signos de autismo, ¿sí? Y se va iniciando como un retraso, se iba iniciando como un retraso, y se inicia de hecho porque sí existe un retraso en la adquisición de las pautas de desarrollo, y posteriormente estas se van perdiendo, ¿sí? En cuanto a las capacidades de motoras de la mano y del habla, aparecen temblores en las manos, ¿sí? Y aparecen también la pérdida de la interacción social y de la comunicación, y lo cual es fundamental, es, digamos, hay un modo de crecimiento en la cabecita del niño o de la niña que es bastante particular. Acá nosotros vemos, este es un dibujito, un esquema de una niña con síndrome de Rett. Se ha visto que el síndrome de Rett tiene una evolución que es meramente neurológica, no necesariamente asociada al neurodesarrollo en sí. Si bien sabemos que hay un compromiso del neurodesarrollo, este ha tenido una evolución completamente diferente a todas las otras entidades que eran englobadas dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. Es por eso que el síndrome de Rett queda afuera del TEA. Ya lo vamos a ver ahora cuando hablemos del DSM-5. El trastorno desintegrativo infantil, que había sido descrito por Heller, hace hincapié a aquellos niños que entre los 2 y los 8 años empiezan a presentar una regresión marcada de algunas pautas del desarrollo. O sea, son aquellos niños que venían teniendo un desarrollo aparentemente típico y que empieza a aparecer una pérdida en las habilidades adquiridas. Estas habilidades hacían hincapié obviamente al lenguaje, a las habilidades sociales, obviamente aparecen, digamos, el control de los esfínteres, y a veces cuando había una pérdida de las habilidades motoras, por ejemplo, un niño que dejaba de caminar, hablábamos de una regresión masiva, ¿sí? Y todo esto se iba caracterizando a medida que el tiempo iba pasando como un cuadro de autismo. Lo que sí se ha visto es que las regresiones sí existen, ¿sí? Que son, digamos, estos retrocesos, para que ustedes me entiendan, digamos, en las pautas de desarrollo, pero que inclusive no hay un desarrollo típico.
hay un desarrollo que parece típico, pero que ya va presentando signos atípicos y que en determinado momento estos signos atípicos se hacen más notorios. También dentro de los trastornos generalizados del desarrollo del DSM-4 nosotros encontrábamos al síndrome de Asperger, donde siempre se decía que no había retrasos en las pautas del desarrollo, especialmente a nivel del lenguaje, que no había compromiso cognitivo, que estaban de alguna otra manera caracterizados por una marcada ansiedad, que la socialización era escasa, que eran personas más bien solitarias, poco flexibles, y que era considerado erróneamente, entre comillas, como el más leve de los TGD. Con el tiempo se vio de que en realidad sí existen alteraciones en las pautas del lenguaje, quizá no desde el punto de vista de retraso del lenguaje, pero sí muchas alteraciones semántico-pragmáticas, a ver algunos aspectos prosódicos importantes a tener en cuenta. Hoy por hoy el compromiso cognitivo no es exclusivo, o sea, no, las personas con síndrome de Asperger pueden tener algún tipo de compromiso intelectual. La ansiedad, bueno, es marcada, pero, a ver, lo importante es saber que el síndrome de Asperger no es el más leve de los TGD, no existe un trastorno generalizado del desarrollo leve, ¿sí? Porque las personas con síndrome de Asperger tienen muchos desafíos a la hora de socializar, a la hora de poder sostener un trabajo, a la hora de formar una familia, a la hora de estudiar, a la hora de sus actividades de la vida diaria. Entonces eso nos da la pauta de que no hay nada de levedad en esto. Algo que es importante es que todos estos trastornos generalizados del desarrollo parten de un cambio importante, que es cuando se deja de pensar en el psicoanálisis como patrón para hablar de autismo y se empieza a hablar desde la neuropsiquiatría biológica, o sea, vamos a tener en cuenta los aspectos neurobiológicos. Y eso surge en el año 1952 cuando se descubre por primera vez un antipsicótico que se llamaba clorpromacina, que en realidad era utilizado como un antihistamínico, y se empieza a ver de que tenía uso como antipsicótico. Entonces ahí se empieza a asociar la posibilidad de usar un fármaco para suplir o para, de alguna otra manera, inferir en alguna cuestión química del cerebro. Y eso a su vez nos da la pauta de que hay algo químico a nivel del cerebro y que podría ser alguna variación o alguna alteración, como se dijo en algún momento, funcional o estructural cerebral. Es así donde nosotros tenemos que ver de que esto nos marca la necesidad de una evolución desde el punto de vista de la investigación. Lo que hoy tenemos, hoy por hoy, es una gran carrera en la investigación del autismo, de sus bases neurobiológicas, de su genética, de la interferencia del ambiente, de sus causas, de los aspectos terapéuticos, de los aspectos, digamos, que van a ser, digamos, de alguna u otra manera, a todas las ayudas o apoyos que una persona necesite, pero por eso es fundamental el conocimiento. ¿Sí? Y el conocimiento tiene que ver con el hecho de investigar. Y por eso es fundamental el hecho de empezar a capacitar profesionales. No podemos seguir de alguna otra manera teniendo profesionales que nos sigan hablando de que el autismo es una psicosis infantil. Como así también ya debería ser algo totalmente imperdonable que un profesional siga hablando de trastornos generalizados del desarrollo, que un profesional siga hablando de síndrome de Asperger o de trastorno desintegrativo infantil, cuando eso en realidad no existe más, desde el punto de vista de identidad nosológica, ¿no? Debemos empezar a hablar con propiedad y eso depende también de la capacitación y de la actualización profesional. Entonces podemos decir, me parece que esta frase me gusta mucho porque es el peor enemigo del conocimiento, no es la ignorancia, sino es la ilusión del conocimiento. O sea, el pensar que yo tengo la razón es lo mejor. ¿Qué pasa con Lorna Wing? Esta psiquiatra británica cumple un papel fundamental, ¿no?, en la historia del autismo porque ella tenía una hija con autismo y ella se va involucrando en la investigación de los trastornos del comportamiento, particularmente en lo que se llamaría luego espectro del autismo, ¿no? Ella publica en el año 1981 el libro acerca sobre el síndrome de Asperger, ¿sí? Y en el año 1999 ella participa, digamos, en el diseño de una escala, ¿sí?, en un cuestionario de screening del espectro autista. Esta es la señora, esta es Lorna Wing, ¿sí?
¿Qué es lo que es importante de Lorna Wing? Que se introduce el concepto de espectro autista. Wing y Gould en el año 1979 empiezan a centrar las bases de este concepto y es fundamental tener en cuenta esto. Y ellos observan que todos los niños que presentaban alguna dificultad social marcada, que eran diagnosticados, digamos, en su momento con retraso mental, lo que hoy conocemos como discapacidad intelectual, empezamos empiezan a ver que había signos de autismo, ¿sí? Y que también se habían diagnosticado muchos niños con formas atípicas de autismo, ¿sí? Entonces, no todo parecía encajar en esas categorías tan estrictas como estaban vigentes hasta ese momento. Y que el autismo puro en sí, como se lo había descrito, existía, digamos, en una escasa proporción de casos. Lo que también veían era que a menor coeficiente intelectual eran más frecuentes los rasgos de autismo, ¿sí? Y con eso la incidencia aumentaba. Y se observó también que el autismo estaba manifestado con comorbilidades. O sea, había niños con autismo que tenían trastorno por déficit de atención e hiperactividad, había niños que tenían o no tenían discapacidad intelectual, había niños que tenían dislexia, había niños que tenían trastornos de ansiedad, había niños que tenían síndrome de Tourette. Entonces empiezan a aparecer digamos, la presencia de las comorbilidades que eran tenidas en cuenta, que representaban diferentes entidades, y eso también se le sumaban las características personales de cada niño, o sea, su propia personalidad, su propia individualidad. Entonces es así como nosotros veíamos que aparece el concepto de espectro del autismo. ¿Qué significa el espectro del autismo? Que nosotros tenemos que una mezcla de las comorbilidades, la presencia de las características propias de la persona, el autismo en sí, las variaciones en el coeficiente intelectual, ¿sí? Que son las que, y a su vez obviamente el ambiente en el cual la persona se desempeña, que hacen que cada persona con autismo sea única, ¿sí? Pero que conserve una serie de patrones que eran generales. Entonces aparece el concepto de espectro del autismo, ¿sí? En ese momento llamado trastorno del espectro autista, ya vamos a hablar de que ahora se está utilizando la palabra, el término condición del espectro autista, o simplemente autismo. ¿Qué es lo que es importante del espectro del autismo? ¿Sí? Que tenemos un montón de posibilidades de presentación porque se dice que hay tantos autismos como personas con autismo hay, o como personas autistas hay. Y es así como podemos ver que Víctor tiene un patrón sensorial o de actividad o social muy diferente a Julieta, y vemos cómo Pedro quizás socializa mucho, pero tiene un patrón sensorial mucho más marcado que Agustín. Entonces eso nos va marcando que todas las personas autistas somos únicas, ¿sí? Pero que vamos a tener todas, ¿sí? Esta es una primera gráfica de Gould y Wing, pero que todos vamos a tener algún tipo de desafío en estas tres áreas que en ese momento se llamaban triada de Wing, ¿sí? Que eran desafíos en la socialización, desafíos en la comunicación y desafíos en la flexibilización e imaginación, lo cual incluía también los comportamientos repetitivos. ¿Qué significa? En el espectro autista hay tantos autismos como personas autistas hay, ¿sí? O sea, todos diferentes, todos únicos, pero que comparten desafíos variables en socialización, en comunicación y en flexibilidad o imaginación. Es así como en el DSM-5 aparece el concepto de trastorno del espectro autista, ¿sí? Y hace referencia, ¿sí?, que es un trastorno del neurodesarrollo que tiene un origen neurobiológico que engloba a una serie de cuadros clínicos. Esto, que es una serie de cuadros clínicos, es el espectro, ¿sí? Y se caracterizan por desafíos tempranos y duraderos. ¿Qué significa temprano y duradero? Temprano, que aparece en una etapa muy temprana de la vida, o sea, ya desde los primeros meses de vida se pueden llegar a ver signos de autismo. Y que son duraderos porque el autismo no es una enfermedad. ¿Sí? O sea, el autismo no se cura, el autismo nace conmigo y se va conmigo el día que yo me muera. Y que estos desafíos tempranos y duraderos se dan a nivel de la comunicación social, se caracterizan por la presencia de comportamientos repetitivos estereotipados y por la escasa flexibilidad a los cambios, ¿sí? Entonces pasamos ya de ir viendo cómo era
en los trastornos generalizados del desarrollo, autismo, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil, el síndrome de Rett, el autismo atípico, todos esos desaparecen ahora y se engloban dentro de un mismo término que es TEA, salvo el síndrome de Rett. El síndrome de Rett queda afuera, sino que pasa a ser un trastorno neurológico, específico, solito, porque se ha visto que la evolución no era la misma, ¿sí?, que el resto de las personas que tenían alguna de los otros diagnósticos. Hoy por hoy podemos decir que según los CDC de Estados Unidos, las estadísticas nos hablan de que el TEA está presente en 1 de cada 54 personas, ¿sí?, que tengan diagnóstico confirmado, y eso es una estadística de este año. Pero según los CDC también, si nosotros aplicamos el ADR a un montón de niños, podríamos inclusive ver que la incidencia puede bajar entre 1 y 38 o 1 y 42, ¿sí?, lo cual eso todavía se está estudiando. Y que la proporción sigue habiendo una desproporción, en realidad, por subdiagnóstico, en donde se sigue hablando de que hay una mujer por cada 4 varones, y hoy las diferentes investigaciones hablan de que habría entre 3 y 4 mujeres por cada 4 varones, o sea, no habría diferencias estadísticas en cuanto al sexo. Lo que pasa es que hay un subdiagnóstico por las características propias, ¿sí?, del autismo en la mujer, lo cual obviamente, bueno, excede un poco al propósito de esta charla, como para no alargarnos más, pero ya vamos a hablar en algún momento de eso. En la Argentina no hay estadísticas seguras, pero se calculaba en algún momento que, por estadísticas de APADEA, que había 400.000 personas con autismo en la Argentina. Siempre son estadísticas, digamos, que se hacen de una manera, digamos, de alguna otra, a ver, no son estadísticas oficiales, porque en realidad el organismo que tiene todos los elementos como para poder hacer los diagnósticos es el Estado, y no hay estadísticas en Argentina. Desconozco en Estados Unidos, por ahí, que es donde está Edgar con su grupo, las estadísticas más puntuales de cuántas personas. Y después sí hablamos que hay, la genética está, digamos, está bastante implicada, y están reconocidos entre 200 y 2000 genes. ¿Sí? Volvemos a mostrar la placa del DSM-4. ¿Se acuerdan? Bueno, todo esto queda incluido bajo el término de TEA. Entonces se sustituye una clasificación categorial. ¿Categorial por qué? Porque decíamos autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, etcétera, etcétera, eran categorías a una clasificación ahora dimensional. O sea, es todo lo mismo, pero con diferentes manifestaciones, que es el TEA. Y todos los diagnósticos se engloban dentro de uno, que es el TEA. Pero desaparece el síndrome de Rett, ¿sí? El síndrome de Rett, justo veo una pregunta acá, ¿qué pasa? ¿Se lo puede diagnosticar en la mujer con TEA? El síndrome de Rett, hoy por hoy, es un síndrome específicamente neurológico, y las personas que pudieran llegar, como puede pasar con el síndrome de X frágil, tener signos de autismo, hoy por hoy no se está hablando de un trastorno del espectro autista, una condición del espectro autista primarias, sino que son secundarias, o sea, son síntomas ya, signos muy secundarios a un compromiso cromosómico delimitado, caracterizado e identificado. En el DSM-4, esta tríada de Wing se hace una diada. ¿Qué significa? Que se vio que para poder interactuar socialmente yo tengo que tener indemne mi comunicación y mi lenguaje, o al menos tener las capacidades de comunicación y de lenguaje lo más acordes posible para poder interactuar, y viceversa. Entonces el término comunicación y lenguaje con interacción social se unen para hablar de comunicación social. Mientras tanto, la conducta de los intereses restringidos quedan así que hoy por hoy eso es importante. Y para los que preguntan, el síndrome de Rett no es autismo, no es TEA. Hay signos de autismo, porque podemos decir que es un autismo secundario, pero no es TEA, no se puede categorizar como TEA. Entonces, tenemos que del DSM-4 se pasa de una triada a una diada. Y es así como en este cuadro vamos a ir viendo una comparación entre el DSM-4 y el DSM-5. ¿Sí? El DSM-4 con todos sus características y todos sus subtipos. Acá tenemos que en el DSM-5 no hay subtipos, pero hay niveles. Y esto es importante. El Rett ya no forma parte de la clasificación, o sea, persona que tiene síndrome de Rett diagnosticado no tiene autismo, actualmente en base a las nuevas clasificaciones no tiene ni trastorno ni condición del espectro autista. ¿Sí? Podemos ver signos secundarios de autismo, que es otra cosa.
Uno puede tener rasgos de autismo y no tener autismo necesariamente. Esto, por favor, en algún momento hemos hablado de un montón de veces de esto. En cuanto a los déficits, aparecen, digamos, en la comunicación social, en la interacción, en el comportamiento, y se da también lugar en el DSM-5 a que aparece ya en la primera infancia, y es mucho más amplio. ¿Sí? Es mucho más amplio porque nos habla de que ya podemos diagnosticarlo en diferentes etapas de la vida, que podemos ir teniendo rasgos en diferentes momentos, y aparecen las características sensoriales que estaban excluidas del DSM-4. El DSM-5 empieza a contemplar la posibilidad, concorde con las nuevas investigaciones, de lo que tiene que ver con la hipo o la hiperreactividad a los estímulos sensoriales, ¿no? Y estos son los criterios del DSM-5, solamente a modo de comentario. Entonces, para resumir esta primera parte, quiero que recuerden, en el DSM-4 el autismo formaba parte de los trastornos generalizados del desarrollo. Y el autismo también estaba dentro de los TGD con el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, el autismo atípico, etcétera, etcétera. Se ha visto que en sí eran todas diferentes manifestaciones de una misma entidad, ¿sí? Entonces se hace el cambio a trastorno del espectro autista. Hoy por hoy existen numerosos estudios, numerosas investigaciones y numerosos referentes que empiezan a hablar del término condición del espectro autista, haciendo referencia, primero que nada, que el autismo no es una enfermedad, no tiene cura, y segundo, que el término trastorno suele ser usado de una manera capacitista, peyorativa, discriminatoria, y que en sí no sería un trastorno. No nos olvidemos que el DSM, muchas veces la Escuela de Psiquiatría Americana tiene un gran afán por diagnosticar como trastorno o desorden a todo, ¿no? Hay un trastorno por comerse las uñas, hay un trastorno por tal cosa, y eso me parece a mí que es importante tenerlo en cuenta. Se está hablando de condición del espectro autista. Lo que es importante a nivel de condición, y eso sí queda para otro live, es terminar de definir por qué. ¿Por qué es una condición? ¿Qué significaría una condición? ¿Es una condición social? ¿Es una condición de salud? ¿Es una condición de vida? Pero si es una condición de salud o una condición de vida, ¿por qué se necesitan terapias? ¿Por qué se necesitan apoyos? Entonces, el término condición todavía deja huecos, ¿sí? Otro concepto que también está apareciendo con mucho peso, pero que todavía también necesita ser pulido, necesita ser trabajado, perfeccionado, es el concepto de neurodiversidad, ¿sí? Que es el concepto de Judy Singer, una australiana fabulosa, digamos, que ella establece el término de neurodiversidad, que habla que todos tenemos diferentes patrones de maduración, de crecimiento y de estructuración a nivel cerebral, dentro de un determinado margen, que plantean que eso es lo que nos hace únicos. Entonces, en realidad, muchas veces uno dice, ay, yo soy neurodiverso. No, todos somos neurodiversos. El autista es neurodiverso, el que tiene TDAH es neurodiverso, la persona que tiene esquizofrenia es neurodiverso, o sea, todos somos neurodiversos. Por ahí, esto es importante porque también tenemos un montón de conceptos, a ver, como neurotípico, alista, autista. Me parece que tenemos que dejar de segregar, ¿no? Los autistas a veces, yo soy autista, vos sos neurotípico, también segregamos. Me parece que tenemos que trabajar todos, los autistas y los no autistas, en la inclusión de las personas. ¿Sí? Esto es lo que le hablaba de los niveles de apoyo. Hoy por hoy se habla de nivel 1, que requiere apoyo, el nivel 2, que requiere un apoyo sustancial, o sea, que requiere más apoyo que el 1, y el nivel 3, que ya requiere un apoyo mucho más sustancial, o sea, que requiere de mucho más apoyo que los otros niveles. ¿Qué es importante? Ya no existen criterios de gravedad. Tenemos que dejar de decir autismo leve, tenemos que dejar de decir autismo grave, severo, profundo. Eso ya no existe más. ¿Sí? Ya no se habla más, porque los nuevos conceptos dejan de centrar que el problema está en la persona. Porque cuando uno dice autismo, vos tenés un autismo leve, vos tenés un autismo severo, te estamos diciendo que vos tenés un problema. Bueno, esto no. Esto ha cambiado y hoy por hoy hablamos de niveles. Y el nivel de apoyo significa pone el foco de atención no en la persona, sino en el entorno. ¿Sí? ¿Qué tanto tiene que hacer el entorno para poder ayudar a una persona? Bueno, el entorno tiene que hacer mucho para poder ayudar a una persona que está en el nivel 3, tiene que hacer más o menos cosas como para poder ayudar a una persona que está en el nivel 2, y tiene que apoyar un poco menos quizás, pero siempre apoyar a las personas que están en el nivel 1.
Por eso es importante, ya dejemos de hablar de leve, grave, moderado, severo, eso ya no existe más, ¿sí? Y es importante tener los niveles de apoyo. Obviamente estos son niveles que son estimativos. Muchos papás me preguntan, ay doctor, mi hijo tiene un nivel 2, ¿podrá llegar a un nivel 1? Bueno, yo te aseguro que hay veces que tu hijo es... hay días donde tu hijo parece más un nivel 3 o un nivel 1, y hay veces que nosotros, los autistas adultos, también hay veces que parecemos más un nivel 1 que un nivel 2, o están en el nivel 3, porque nuestros apoyos varían constantemente. Porque en sí los rasgos autistas no son estables. Hay veces que estamos más ansiosos, hay veces que tenemos más desafíos sensoriales, hay veces que nos cuesta más socializar que otras. Hay veces que podemos hacer un live mejor que otras veces. Y lo que es importante es que hoy también podemos decir simplemente autismo. ¿Por qué estar pensando en SEA, TEA y todo cuando simplemente podemos decir autismo? Y sí es importante la actualización y el ampliar la mirada que nosotros tenemos del autismo, porque algunos terapeutas sostienen que el autismo es muy evidente, y mientras yo de alguna otra manera me enfoco en lo que es evidente, solamente voy a ver esto. Me voy a focalizar en que parece muy evidente cuando un niño alinea autos, ¿sí? Cuando un niño va a apilar frascos, o cuando a un niño le molesta algún sonido, o cuando a la hora de evaluar, un niño simplemente no puede interactuar conmigo. Entonces eso parece demasiado evidente. Y hay muchos profesionales que buscan lo evidente, ¿sí? Buscan lo típico, lo que siempre las estereotipías, los intereses siempre particulares, siempre preguntamos lo mismo, si le gustan los dinosaurios, si le gusta la ciencia, ¿sí? Debemos preguntar otras cosas. Después también el tema de alguna otra manera los desafíos a nivel social, ¿sí? Entonces, tenemos que decir, quizás, como yo les digo, simplemente autismo, pero para poder hablar de autismo debemos entenderlo, ¿sí? Acá tenemos otras imágenes de cuando uno busca simplemente, cuando uno busca ese autismo típico, ¿no? Y esto me gustaría terminar con estas imágenes, que dice, muchas veces los signos pueden estar frente a tus ojos, pero para eso es importante que aprendas a ver desde los ojos de tu paciente o de la persona que tenés al frente y sentir a través de ellos. ¿Qué significa? Que vos para poder entender el autismo tenés que tratar de ponerte en ese lugar, ¿sí? Solo así se puede comprender y ese es el primer paso para que uno sepa cómo ayudar, ¿sí? Autismo. Y también a las personas con autismo llamarlas como ellos quieren, ¿sí? A unas prefieren llamarse personas con autismo y otras simplemente personas autistas. Hoy por hoy el hecho de decir autista a una persona que es autista no es peyorativo ni discriminativo, ni discriminatorio, perdón. Pero sí, por ejemplo, cuando lo usamos de manera peyorativa o como para decir que un político es autista. Eso no debe ser así. Debemos nosotros cambiar nuestra forma de hablar. Debemos hablar de una manera mucho más respetuosa, ¿sí? Porque el autismo también puede verse así. ¿Sí? El autismo también puede verse de esa manera, no como nosotros lo imaginamos. El autismo también puede verse como esta imagen que nosotros vemos acá. Y el autismo también puede ser mover mucho los dedos, puede ser refugiarnos en la tecnología y en las redes sociales cuando el mundo real se nos vuelve un poquitito hostil, ¿sí? A las personas autistas se les resulta es mucho más fácil poder hacer socializar a través de las redes sociales que por que en la vida real, ¿sí? También puede ser mover las piernas, también el autismo va a ir acompañado de dificultades en el sueño, quizás de algunas conductas, quizás de riesgo o tóxicas para nosotros mismos, el comernos las uñas. El autismo también es esto. El autismo también es sentir pánico, también es sentir miedo, es también ser poco formal o informal o demasiado formal, o quizás en un día de lluvia no ponernos pantalones y ponernos short o un pantalón corto. Eso también es el autismo. El autismo también es ser cool, es ser extravagante, ¿sí? El autismo también es ser adulto, el autismo también es ser sereno, transmitir paz,
El autismo también es ser un profesional, también es ser médico. El autismo también implica escuchar y tener empatía por el otro, porque las personas autistas sí tienen empatía por el otro, sí les importan las otras personas, sí tienen teoría de la mente, y esto también debe aprovechar como para derribar un montón de mitos, ¿no? Y yo les quiero decir, esta frase me gustó mucho para ir terminando, que dicen que las personas con TEA no son empáticas, o sea, las personas con autismo no son empáticas, y la pregunta es si alguna vez se han puesto alguna vez en su lugar. Y muchas gracias por su atención. Y quiero terminar con esta imagen que muestra los dos grandes desafíos que nosotros tenemos hoy: el diagnóstico precoz en los niños y el trabajo con los adultos autistas. ¿Sí? Porque los adultos autistas sí existen. Tenemos que pensar en derribar esos mitos y en poder llegar a todos. Ya vamos a dejar de ver la presentación y me van a ver a mí. Así que bueno, les quiero agradecer. Voy a ir contestando algunas preguntas o algunas cuestiones que se hayan... A alguien que quiera hacer alguna pregunta. Es un Power que está diseñado como para 45 minutos, pero nos podemos quedar unos minutos más a contestar algunas preguntas. Bueno, muchas gracias a todos los que me han mandado mensajitos diciendo, bueno, me agradezco, digamos, y me resulta muy placentero que hayan podido entender y que yo haya podido aportar este granito de arena, y nuevamente digamos, es importante, y agradezco nuevamente a Edgar por su, por su invitación, ¿no? Bueno, acá me dice Sofi que hace poquito la diagnosticaron, hace unos meses. Claro, los adultos con autismo también están, y hoy por hoy tenemos muchos adultos que están siendo diagnosticados en la edad adulta, y necesitamos para ellos también programas de diagnóstico precoz y de tratamiento, ¿no? Porque el desafío de los adultos no está tan solo en poder llegar al diagnóstico, sino después del diagnóstico, ¿qué hago? O sea, necesito tener un tratamiento. Diana, bueno, muchas gracias, Diana, a vos y a Edgar, son una excelente familia. Nosotros desde acá, desde Argentina, con Silvia en Universo TEA, la verdad los apreciamos mucho, y tenemos muchísima admiración por ustedes y por todo lo que hacen. Bueno, Corina, bueno, muchas gracias. Cristian, Mariana, siempre tan claro, muchas gracias. Acá, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con autismo, totalmente, todas las edades, como cualquier persona. Eso es totalmente importante. Acá me pregunta Janet si se confirma que el Asperger ya no es en sí un trastorno del espectro autista. A ver, si nosotros nos guiamos meramente por cuestiones nosológicas, que significa de poder nombrar o no una condición, el síndrome de Asperger ya no existe actualmente más como entidad, en el sentido que sería erróneo diagnosticar a alguien con síndrome de Asperger, sino que el diagnóstico sería trastorno del espectro autista como diagnóstico nosológico. Después nosotros sí podemos hablar de condición del espectro autista, de autismo, pero si vos tuvieras que hacer un diagnóstico y plasmarlo en un informe, el diagnóstico va a ser trastorno del espectro autista. Bueno, muchas gracias a todos. Acá me dice Norma Roxana Luque que hay que ver el DSM-5 y ya no lo anterior totalmente. Hoy por hoy nos guiamos del DSM-5, no es el mejor, tiene errores, no estamos de acuerdo a veces con un montón de cosas de la Asociación de Psiquiatría Americana, como yo le decía, esta necesidad de categorizar todo y a todo llamarle disorder o trastorno. No estamos de acuerdo con eso, pero hoy por hoy es la herramienta, digamos, de identificación y de criterios más eficiente que tenemos. Ojalá que con el tiempo podamos tener algunas que sean mucho más específicas, y bueno, quizás en algún momento vendrá un DSM-6 o algún otro tipo de clasificación, pero hoy por hoy es como el patrón del cual nos guiamos, y no podemos ser ciegos ante eso. No tenemos otra herramienta, porque muchas veces nos quejamos del DSM-5, pero no tenemos otra, y los que se quejan tampoco aportan una nueva. Bueno, Edgar, que muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, Edgar, a todos ustedes. Me dice Mariana, me pide una charla de autismo en adolescentes y adultos. Bueno, ya vamos a planificar una de esas, Mariana, cuando ustedes quieran. Patricia me dice que tuvo muchos cambios en cuanto a su sexualidad, ya que está entrando a la etapa de la adolescencia. Sí, es una etapa, ya en sí la adolescencia en cualquier persona es compleja, ¿no? Y por ahí se pueden dar determinadas complejidades, ¿no? en un niño autista que está entrando en la pubertad.
pero me gustaría decirte como papá, a vos, mamá, Patricia, tranquila, no porque tu hijo autista esté por entrar en la adolescencia, esto va a ser un caos. No, vamos viendo, tranquila, va a ser un adolescente, ¿sí? Los adolescentes son rebeldes, desafiantes, como yo digo siempre, tienen que tener los beneficios de un niño y a su vez los beneficios del adulto, pero no tiene por qué ser un caos. ¿Sí? Uno como padre tiene que mantener la calma, uno tiene un miedo a la pubertad en las personas autistas y tranquilo, a ver, vamos a apoyar y vamos a estar todos juntos, ustedes tienen que estar todos juntos como familia y apoyar ese momento, pero no tiene por qué ser un apocalipsis. ¿Sí? Es importante que uno también mire el futuro con más optimismo, con más esperanza, con más fe, con mucho más elementos positivos que siempre estar pensando en lo negativo, ¿no? En cómo voy a sufrir, en qué irá a pasar. Necesitamos tener otra visión del futuro, ¿no? Me dice Sofi que qué podría hacer para poder empezar a adaptarse a un nuevo país. Siempre la barrera idiomática es lo principal, y más cuando uno tiene desafíos sociales, lo idiomático se puede complicar un poco más. Sin embargo, no tengas miedo de adaptarte, pero sí tomate tu tiempo. No tenés por qué adaptarte ya. Tomate tu tiempo, anda de a poco. ¿Sí? Esto tiene que ser un punto medio. Tus tiempos pueden que sean muy lentos y los tiempos del entorno demasiado rápidos. Entonces, busca un punto medio como para que no te sientas demasiado ansiosa ni demasiado presionada. ¿Sí? Y en cierta forma confía más en tus capacidades, confía más en vos y seguramente te vas a poder adaptar. Muchas gracias de Perú. Me dice Pedro que en tiempo de cuarentena su hijo en Salta no está en terapia. Sí, Pedro, viste que es una complicación bastante importante que estamos teniendo. Lo importante es que por más que no tenga terapias presenciales, si tu hijo tiene sus terapeutas, le pidas, ¿sí? Le exijas si es necesario que te acompañe a través de indicaciones. No te voy a decir que hagan videollamada o un Zoom, porque es muy difícil a un niño de 3 años. Yo te diría, respetuosamente, es imposible un Zoom con un niño de 3 años, pero el Zoom sí lo puede hacer con vos, para vos darte herramientas, porque en este momento de cuarentena, donde tenemos un niño muy pequeño, el que tiene que estar empoderado es el padre, porque es el padre que tiene que tener las guías y las herramientas para poder ayudar a su niño en este momento tan particular, ¿no? Y tan particular porque todos estamos en incertidumbre, no sabemos cuándo va a terminar y cómo va a seguir, pero ojalá que todo esto pronto termine y que podamos volver a las actividades que hacíamos comúnmente. Me dice Patricia que excelente desde TGD Padre Estea, Pilar Red Federal. Bueno, aprovecho a mandarle también un gran saludo a toda la gente de la Red Federal, de la cual nosotros formamos parte como Universo TEA, también a todas las asociaciones que nos han estado viendo, a la gente de SALT, a la gente de TDH Unidos Tucumán, a la gente del Comité Interdisciplinario de Neurodesarrollo. Acá, por ejemplo, Noemí me pregunta cuáles son las situaciones particulares que puede quizá afrontar un adolescente en la escuela. Y bueno, la escuela representa en la adolescencia un cambio, ¿no? A nivel de las exigencias sociales, o sea, dejamos de hablar de algunos temas relacionados más con la niñez para hablar de algunos temas más relacionados con la pubertad, y esos de alguna otra manera temas, ¿sí? Representan una exigencia sociocomunicativa que sí puede generar ansiedad. Por eso es importante ayudarlo a superar esos desafíos y si no se pueden superar, al menos acompañarlo a poder afrontarlos de una manera más eficiente, con la menor ansiedad y con el menor estrés posible. Bueno, vamos a tener muchas... ¿Qué pasa con la terapia ABA? Como toda terapia, tiene elementos buenos y quizás también ABA ya tenemos que pensar que está siendo de alguna otra manera ya reemplazada por de alguna otra manera abordajes, ¿sí? Que no son tan estrictos y tan invasivos. Porque el ABA sí es estricto, es muy invasivo, es muy eficiente para algunas cosas, pero ha sido muy estricto e invasivo durante mucho tiempo y eso ha sido la queja de muchos adultos autistas hoy por hoy que se han sentido sumamente invadidos. Nosotros necesitamos también tener en cuenta el trabajo en el entorno. Quizás uno de los futuros del autismo sea no trabajar tanto en el ambiente artificial de un consultorio y trabajar mucho más en la casa, ¿no? O en los ambientes donde el niño se va a poder desempeñar. Zaida me pregunta de qué depende que puedan hacer una carrera universitaria. Depende de un montón de factores, ¿sí? De la persona en sí,
de cómo lleva su condición, de la carrera, del acompañamiento familiar, pero hay algo que es importante, que el acompañante, del acompañamiento familiar. Y después tenemos, ¿a qué se refiere con SEA? Me pregunta Stephanie. SEA significa condición del espectro autista, ¿sí? Porque hoy por hoy, como les decía, hablábamos de condición, no de trastorno. Que ya vamos a hacer algún live en algún momento como para poder debatir y charlar sobre el término. Vamos a ir cerrando. La verdad que muchísimas gracias a todos los que se han sumado, muchísimas gracias a Edgar, ¿sí? A su esposa y a todos los coordinadores de su grupo Autismo y Grupo de Apoyo DAVEN. Ha sido un honor para mí poder compartir esta noche con ustedes. Ya nos estaremos juntando en algún próximo live. Va a quedar grabado acá en la página y también en la página de DAVEN, cosa que ustedes puedan quizás verlo después de nuevo, sacarse alguna duda o poder compartirlo con alguien a quien consideren que esta información puede ser muy valiosa. Acá en Argentina son las 23 horas, así que ya nos vamos yendo, vamos a seguir conectados a través de las redes. Les envío a todos un gran saludo, a cuidarse, a quedarse en casa, salir solamente si es necesario, nos tenemos que cuidar, ¿sí? Y bueno, ya nos estaremos viendo todos en algún live junto con Silvia, así que les mando a todos un gran saludo. Saludo a todas las personas de todos los países que nos estuvieron siguiendo. ¿Sí? Chau, chau.